Mateo 26, versículo 36 al 41. 27. Y la palabra de Dios lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Chapter 26. Mateo 26, versículo 36 al 41. Matthew 26, verses 36 through 41. Amen. Then Jesus came with them to a place called Gethsemane. Y dijo a sus And he discípulos: told the disciples, sentaos aquí, sit here entre tanto que voy allí y oro. while I go over there and pray. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, And taking along Peter and the two sons of Zebedee, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. he began to be sorrowful and deeply distressed. Entonces Jesús les dijo: Then he said to them, mi alma está muy triste my soul is swallowed up in sorrow hasta la muerte. to the point of death. Quedaos aquí y velad conmigo. Remain here and stay awake with me. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, Going a little farther, he fell face down orando y diciendo: and prayed, Padre mío, my Father, si es posible, if it is possible, pase de mí esta copa, let this cup pass from me. pero no sea como yo quiero, Yet not as I will, sino como tú. but as you will. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, Then he came to the disciples and found them sleeping. y dijo a Pedro: And he asked Peter, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? so, couldn't you stay awake with me 1 hour? Velad y orad Stay awake and pray, para que no entréis en tentación. so that you won't enter into temptation. El espíritu a la verdad está dispuesto, The spirit is willing, pero la carne es débil. the flesh is weak. Amén y amén. Oramos. Let us pray. Amado Dios y Padre Celestial, aquí estamos, Señor, nuevamente delante de tu divina presencia. Señor, sé tú, Dios mío, preparando los corazones, las mentes. Sé tú usándome como instrumento para tu gloria, Dios mío. Señor, que esta palabra, Dios mío, llegue a lo más profundo de los corazones. Y que primeramente trate conmigo, Señor. Primeramente me pongo yo, Dios mío. Sé tú usándome como instrumento. Y que esta palabra sea lo que tú quieres hablar a tu pueblo. En el nombre de tu Hijo amado Jesús oramos. Amén y amén. Pueden tomar asiento. You may be seated. Le he puesto como tema And I've titled this message, al mensaje de esta mañana, sí, todavía mañana: no te descuides, Do not be careless. es tiempo de velar. It's time to watch. No te descuides, Do not be careless. es tiempo de velar. It's time to be vigilant. En esta escena donde Jesús y sus discípulos se encuentran, Where Jesus and his disciples find themselves, llegando a Getsemaní, arriving to Gethsemane, nos revela los últimos acontecimientos we are revealed the final moments antes de que Jesús fuese apresado. before Jesus was taken prisoner. Jesús y sus discípulos habían ya celebrado la cena del Señor Jesus and his disciples had already celebrated the Lord's Supper, y se habían ido al monte de los olivos. and they had gone to the Mount of Olives. Y dice la palabra que llegaron a este lugar llamado Getsemaní. And the Word of God tells us that they arrived at this place called Gethsemane. Y este es un nombre geográfico And this is a geographical name, que significa lagar de olivos. which means the olive oil press. Exactamente, es como un lugar donde se presiona el olivo. It is a place where the olives are pressed or crushed. Y este era un huerto And this was a garden ubicado fuera de la ciudad, that was located outside of the city. al otro lado del Cedrón, en el monte de los olivos. It was on the Mountain of Olives on the other side of Cedar. Y aquí vemos que Jesús le pide a sus discípulos And here we see that Jesus is asking his disciples que velen mientras Él ora. to stay awake, to stay vigilant while he prays. Y dice la palabra que Jesús comienza a entristecerse y a angustiarse. And the Word of God tells us also that Jesus began to become deeply sorrowful. Y esta tristeza que Jesús experimenta sobrepasa todo lo imaginable humanamente hablando.
And the sorrow that Jesus Christ is feeling here surpasses anything that we can imagine humanly. Así que si aquí hay alguien que está pasando por algún momento de tristeza So if there's anyone here that's going through a moment of sorrow o cualquier otra circunstancia, or any other circumstance, Jesús sabe exactamente por lo que tú estás pasando. Jesus knows exactly what you're going through. La palabra griega usada aquí, a mí me gusta irme al lenguaje original, I love to go to the original language used in the scripture. and porque look at the muchas Greek veces en la traducción se pierde mucho sentido. word, because many times things are lost in translation. La palabra griega usada aquí de entristecerse The Greek word used here for the word sorrowful es la palabra lupeo, is that word lupeo, que significa which means ser afectado de una profunda tristeza to be affected by deep, o de profound un dolor sadness, del corazón indescriptible. or an indescribable pain in your heart. Ahora la otra palabra, angustiarse, Now the other word to become anguish, la palabra original griega es the original Greek word for that ademoneo. is ademoneo. Y escuchen bien lo que significa esta And palabra. listen carefully to what that word means. Inquietud profunda del alma, A deep uneasiness in your soul, perturbación interior an interior perturbance or disruption, y depresión profunda. and a very deep and profound depression. Muchos de ustedes dirán, pastor, Many of you might say, Pastor, usted me está tratando de decir a mí que Jesús sintió depresión. are you trying to tell me that Jesus was depressed? He felt depression? Solo existen 2 o 3 palabras en el castellano There are only 2 or 3 words in Spanish que pueden describir lo que Jesús sintió en este lugar. that can describe what Jesus felt in this place. Estas palabras son tristeza These words are o depresión sadness or depression o soledad. Esas son las únicas 3 palabras que or loneliness. Those are the only 3 words in our language en el castellano que pueden describir lo que in Jesús. Spanish that can describe what No existen otras palabras en el vocabulario, Jesus felt. There are no other words in that vocabulary. solamente en el lenguaje original griego. Only in the original language it was written in Greek. Y Jesús dijo, mi alma está muy triste, Jesus said, my soul is very sorrowful hasta la muerte. to the point of death. Quedaos aquí y velad conmigo. Sit here and pray and watch out for me. Jesús les pide que velen con él. Jesus asked them to stay awake or to be vigilant. Aquí literalmente Jesús le está pidiendo que se queden despiertos. Literally, what he is asking them is to stay awake. Literalmente despiertos. Literally awake. Este era el momento de velar. This was the moment to be vigilant. Y en estos últimos tiempos And in these final times que estamos viviendo, that we are living in, tenemos que mantenernos bien despiertos, we need to remain very awake, vigilantes y alertas. vigilant and alert. Y en estos tiempos donde las tinieblas están arropando la humanidad And in these times in which darkness is blanketing humanity con tanta depravación, with so much depravity, a lo malo llaman bueno, they call what's good a lo bad, bueno llaman malo, and they call what's bad good, donde las amenazas de guerra van en aumento, where the threat of war is increasing, donde la pornografía está matando nuestra juventud y niñez, where pornography is destroying, is killing our youth and children, y adultos también, and adults as well. porque esta pornografía está destruyendo matrimonios. Pornography is destroying marriages, Y esta es la actualidad, esta es la realidad que estamos viviendo hoy, and that is the reality, the actuality in which we are living today, donde hasta la naturaleza where even nature está siendo desatada, causando estragos a nivel mundial. is being let loose, causing destruction worldwide. Y no tenemos que irnos muy atrás en el tiempo. And we don't even have to go too far back in time. Recientemente, en los últimos meses, Recently, in these past few months, quizás ustedes no saben, maybe you're not aware of it. por ejemplo, yo mismo no veo noticias. For example, I don't watch news myself. No es porque no quiero, es porque no tengo tiempo. Not because I don't want to, but I just don't have time. Pero estudiando y preparándome para este mensaje, But while I was studying and preparing myself for this message, me di cuenta de tantos acontecimientos que han estado sucediendo recientemente I realized of all the things that was going on recently que yo me espanté. that I was astonished. Por ejemplo, en Turquía recientemente, For example, in Turkey recently, miles de hectáreas de terreno
fueron quemadas, calcinadas por el calor. Billions of acres of land were destroyed by fire because of the heat. Alemania, Bélgica y otros países Germany and Belgium and other countries han sido afectados por inundaciones extremas. have been affected by. Y estoy hablando del mes pasado, julio 15, Last month, July 15th, en el centro de Japón, in the center of Japan, el 4 de julio, on the 4th of July, sucedió un tsunami de lodo. there was a tsunami of mud, a mud tsunami. La tierra se desplazó de tal manera The earth eroded in such a way que arrasó con más de 130 edificios en el centro de Japón. it wiped away more than 130 buildings in the center of Japan. También vemos a Irak, Now we go to Iraq, que declaró un día feriado solamente that declared a holiday only porque el calor fue tan grande en ese día because the heat was so extreme that day que tuvieron que cerrar la capital de Bagdad, that they had to close the capital of Baghdad. tuvieron que They shut cerrar down. todo. They had to shut down everything. Las temperaturas subieron a tal grado que subieron a más de 122 grados Fahrenheit. The temperature that day was over. Hoy está caliente, ¿verdad? Que si sienten el calor. 122 degrees Fahrenheit. And today it's hot. Creo que hoy está como 80 y algo, 90, It's going to be about 80 something degrees. más o today. menos. Imagínense, So imagine más de 122 grados, 122 degrees, more than 122 degrees Fahrenheit. que hasta el sistema eléctrico, That the electric, it was so hot, colapsó. the electrical system collapsed, y tuvieron que cerrar toda la ciudad. and they had to shut down the entire city. Y este es el tiempo el que estamos viviendo. And these are the times in which we are Y living. quizás porque no lo vemos aquí en nuestro país, And maybe because we don't see these things happening here in our country, nos hacemos la vista larga y quizás decimos, no, eso está... Por ejemplo, yo ignoraba todo esto. we overlook these things. We don't even know they're going on. For example, I used to ignore these things. Y este es el tiempo But these are the times en el que Dios nos está diciendo, in which the Lord is telling us, pueblo mío, my people, es tiempo de velar, it's time to be vigilant porque vuestra redención está cerca. because your redemption is near. Está muy cerca. It is very near. Y dice en el versículo 39 que Jesús postró su rostro, And verse 39 tells us that he went face down. Jesus orando, laid diciendo, face down and prayed. Padre mío, si es posible, He said, my Father, if it is possible, pase de mí esta copa, let this cup pass from me, pero no sea como yo quiero, yet not as my will, sino como tú. but as yours. Jesús había salido de la eternidad, de su gloria, Had left eternity. He left his glory, sabiendo que la cruz estaba al final del camino, knowing that the cross was waiting for him at the end of the road. porque él sabía que vendría como el Cordero de Dios He knew that he would come down as the Lamb of God para así quitar el pecado del mundo. to remove sin from the world. Como hombre dejó Galilea As a man, he left Galilee y fue a Jerusalén con determinación, and he went to Jerusalem determined, caminando con paso firme, sabiendo lo que iba a pasar, firmly walking, knowing what was sin happening, titubear. without stuttering, without doubting, swaying. Pero ahora había llegado al final del camino. But now he had reached the end of the road. Y allí estaba esa cosa espantosa que le esperaba, And that horrific thing that was there waiting for him, la cruz. the cross. Jesús sabía Jesus knew que no solo estaba llamado a morir físicamente. that he wasn't called just to die physically. Y quiero que escuchen bien esto, And I want you to listen carefully to this, porque esto era algo que yo tenía un poco de dificultad también. Yo no entendía muy bien. because this was something that I had a hard time understanding as well. Y en el proceso, en el caminar con el Señor, pude entender. And in my process of walking with the Lord, I was able to understand. Y es que no solamente Jesús estaba sufriendo y llorando por su muerte física, It's not that Jesus Christ was just suffering and crying because of his physical death, sino que este sacrificio también requeriría but this sacrifice would require from him as well que Él muriera espiritualmente. to die spiritually. La muerte espiritual significó la separación total de Dios. And the spiritual death meant a total separation El from God. sacrificio máximo
the maximum or the de este hombre highest divino sacrifice that this divine man que nunca había conocido el pecado. who had never sinned, never known sin, could perform. Y él hacerse pecado And he became sin por ti y por for mí. you and for me. Ese fue el peor dolor que Jesús That was sintió. the worst pain that he felt. Jesús sabía que se le requería que asumiera el pecado de la humanidad. Eso él lo sabía. Jesus knew that he had to take on the sin of humanity, Y que requeriría la separación de su Padre and that would also require separation from his Father y un descenso total a lo más profundo del mismo infierno. and a total descent into the depths of hell. Esto hizo que incluso el Hijo de Dios dijera estas palabras: And this would provoke the Son of God to say these words: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Father, if it is your will, pass this cup from me. Y si vamos al Antiguo Testamento, And if we go to the Old Testament, la copa es a menudo una imagen de la ira y el juicio divino de Dios. the cup represents quite often a form of the judgment or the ire Y and the esto anger of God. lo podemos Wrath of encontrar God. y ver en Salmo 75, del verso 7 al 8, In Psalm 75, verses 7 through 8, donde dice: where it says, Mas Dios es el juez, God is the judge. a este humilla y a aquel enaltece. He Por- brings down one and exalts another. Porque el cáliz, refiriéndose al envase, la copa, For there is a cup está en la mano de Jehová, in the Lord's hand, y el vino está fermentado, full of wine blended lleno de mistura, with spices, y él derrama del mismo. and he pours from it. Hasta el fondo lo apurarán, All the wicked of the earth, y lo beberán todos los impíos de la tierra. draining it to the dregs. Así que la copa siempre representaba en el Antiguo Testamento mayormente ese juicio de Dios. Almost always represented in the Old Testament the wrath or the judgment of God. Era a esta copa que Jesús se refería. And it was this cup that Jesus was referring to. Mas sin embargo, Jesús sabía que no había otra forma alguna. However, Jesus knew that there was no other way. Él solo era el camino, Only he is the way. y su misión estaba clara y definida. And his mission was very clearly defined. Debía conquistar la muerte He had to conquer death y pagar la pena para que toda la humanidad pudiera reconciliarse con Dios. and pay the penalty so that all of humanity could reconcile themselves with God. Y yo me imagino aquí, yo dejando mi mente correr, And me just letting my imagination go, say, Jesús en la cruz, I picture Jesus Christ on the cross, agonizando de dolor, agonizing in pain. todas las huestes celestiales de maldad del diablo y todos sus secuaces All the principalities of haciendo porra y celebrando, wickedness and darkness and Satan and all of them celebrating and rejoicing. celebrando que iba a morir la única alternativa que la humanidad tenía de redención. Celebrating the fact that the only alternative, the Y only ellos hope celebraban. that humanity had was about to die, and they were there celebrating. Pero al tercer día But on the third day, se le acabó la fiesta, their party ended porque nuestro rey resucitó de los because muertos. our King raised up from the dead. Aleluya. Así que en el versículo 40 So verse 40 tells us, viene Jesús luego a sus discípulos Jesus comes back, he returns to his disciples, y los halla durmiendo, and he finds them sleeping, no velando. not being vigilant, not staying awake. Y aquí claramente nos da a entender And this clearly lets us understand lo que ya les expliqué, what I explained to you already. que Jesús literalmente le estaba pidiendo que se mantuvieran despiertos, en guardia. Jesus was asking them to literally stay awake, on guard. Cuando Jesús les dijo, velen conmigo, When he said, stay awake with me, les estaba diciendo que se mantuvieran despiertos. he was telling them that very thing, to stay awake. Y Jesús le dice a Pedro: And Jesus tells Peter, así que no habéis podido velar conmigo una hora. he says, so, couldn't you stay awake with me 1 hour? O sea, no pudieron quedarse despiertos ni una hora. In other words, you couldn't stay Grupo awake de haraganes. 1 hour, you bunch of lazy people. Y
Es muy fácil también juzgar a los discípulos. And it's easy, right, from where we Decirle, are, son haraganes, mira, se quedaron dormidos. to judge the disciples. They were lazy, they fell asleep. No. Pero este viernes pasado, bueno, este fin de semana, But this weekend, yo pude experimentar algo por lo cual yo digo, bueno, déjame no juzgar a los discípulos tan duro. I was able to experience something that kind of told me to not judge the disciples so harshly. Y fue que el viernes, después de la vigilia, cuando terminamos la vigilia, And it was Friday after the vigil. yo me quedé despierto estudiando la palabra. I remained awake studying the word. Me quedé despierto tarde. I was awake late. Pero entonces ayer sábado But then yesterday, Saturday, tuvimos que salir a un servicio seccional a Peabody. we went to Peabody to a sectional service. El punto fue que mientras iba guiando, The point was that while I was driving, había mucho tráfico, el sol estaba que me daba en la a cara. lot of traffic, the sun was beaming in my face. Me entró un sueño A deep sleep came upon me, que yo no podía mantenerme despierto. and I couldn't stay awake. Y Pamela, yo le doy gracias a Dios por la esposa que me ha dado, And de I give verdad que thanks sí. to the Lord for the wife that He gave. Aunque yo creo que está abajo con los niños, con la niña, Downstairs with the o arriba, children right now. pero le doy gracias a Dios. But I give thanks to the Lord. Mi esposa hizo hasta malabares para mantenerme despierto. My wife did all sorts of things to keep me Me awake. puso la mano en la cabeza, Put her hand on my me head, jalaba las orejas, pulled my ear. me hablaba. She would talk to me. Y gordo, quédate despierto, Stay awake. Stay no te awake. duermas, Don't fall asleep. no te duermas. Don't fall asleep. Y yo ahí tratando de quedarme despierto en el camino. And I'm there Y trying cabeceando y me jalaba y me daba cocotazo, de todo me Bobbing hacía. up and down. She would hit me on the head. She pulled my ear. She did all kinds of things to keep me awake. El punto era que ella estaba haciendo todo lo posible para mantenerme despierto. The point was that she was doing everything Y que yo no possible pudiese, y que yo no tuviera un accidente awake and prevent me from having an y accident. pudiéramos llegar a nuestro destino. And so we then would be able to reach our destination. Ese viaje duró alrededor de 1 hora por el tráfico. This trip, because the traffic took about an hour. Ahora usted se puede imaginar la agonía que yo sentía con este sueño. Can you imagine the agony that I felt with that? Una vez que llegué al servicio se me fue el sueño. And once I arrived to the service, the sleepiness went away. Pero de igual manera, But that same way, habemos muchos de nosotros there are many of us que nos estamos quedando dormidos espiritualmente. who are falling asleep spiritually. Y el Espíritu Santo de Dios tratando de llamar nuestra atención, And the Holy Spirit of God trying to call our attention, diciéndonos, óyeme, saying, hey, listen despiértate, up. presta atención a lo que está sucediendo. Pay attention to what's happening, what's going on. Ya Cristo viene a buscar su iglesia. Christ is coming for His church. Y si nos descuidamos por un segundo, And if we are careless just for 1 second, eso puede ser letal y determinar nuestra eternidad. that could be lethal and determine our eternity. Y nosotros seguimos cabeceando y dormiteando. And we keep bobbing our heads down. Y vamos guiando en el camino de nuestra vida y seguimos cabeceando And con we're el sueño driving down the path, espiritual. the road of our life, and we're falling asleep spiritually. Y si no tenemos cuidado And if we're not careful y no nos mantenemos velando, and we don't remain vigilant, alerta alert, y pendiente a lo que está sucediendo, and attentive to what's going on, no vamos a llegar a alcanzar la corona de vida. we will not achieve our crown of life. Y en el versículo 41 dice, Verse 41 tells us, velad y orad stay awake and pray para que no entréis en tentación. so that you won't enter into temptation. El espíritu a la verdad está dispuesto, The spirit truly is willing, pero la carne but es the débil. flesh is weak. Mi espíritu quería llegar al servicio ayer, My spirit wanted to make it to that service yesterday, pero mi carne estaba débil. but my flesh was weak. No me podía concentrar en el camino. I couldn't focus on the road. Y es que ya no podía controlar el sueño. And it's because I couldn't control my sleep anymore. Y nosotros podemos tener las mejores de las intenciones, And we could have the best intentions, pero tenemos que conocernos a nosotros mismos but we have to know ourselves y reconocer que nuestra carne es débil. and recognize that our flesh is weak. Porque hasta que no estemos conscientes qué tan débiles somos, Because until we are aware of how weak we really are, no vamos a velar. we will not stay awake. Vamos a confiar en nuestros planes, We're going
gonna trust on Vamos a our confiar en nuestras fuerzas. We're gonna trust in our strength. Vamos a confiar en nuestros programas y agendas. We're gonna trust our programs and our agenda. Y decimos, And we'll say, no, yo soy santo. no, I'm holy. Yo soy un ungido del Señor. I am the anointed. Una ungida del Señor. I am the anointed of the Lord. Yo no voy a caer. I won't fall. Y he alcanzado un nivel tan espiritual And I've reached a spiritual level que ya me van a nombrar Arcángel Jonathan en el concilio de las asambleas that de I will Dios. soon be called the Archangel Jonathan in the assemblies of Así God. de tan espiritual soy yo. That's how spiritual I am. Yo no voy a caer. I will never fall. Y mientras vivamos en esa burbuja And while we are living in that bubble absolutamente falsa, that is completely false, espiritualmente hablando, vamos a caer. spiritually speaking, we will fall. Como dice en 1 Corintios 10:12. Like it says in 1 Corinthians chapter Así 10, que, verse 12. el que piense estar firme, So whoever thinks he stands firm mire que no caiga. must be careful. El que piense estar firme, mire que no caiga. Whoever thinks he stands firm must be careful not to fall. Y siguiendo más adelante, las escrituras dicen que otra vez Jesús fue y oró And por that- segunda vez. In Matthew, once again, it says that Jesus went to pray again for a En second el versículo 42. time. In verse 20. Y le verse repite la 20. oración: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que la beba, hágase tu voluntad. And he repeats the prayer. He says, "My Father, if this cannot pass unless I drink it, your will be done." Y nuevamente en el versículo 43 y 44 And then once again in verses 43 and 44, dice que vino otra vez that he Jesús returned again, Jesus, y los halló durmiendo, and found them sleeping porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. because they could not keep their eyes open. Y dejándolos se fue de nuevo Their eyes were weighed down. And y after oró por tercera vez, leaving them, he went again and prayed for a third time, diciendo las mismas palabras. saying the same thing once more. Nuevamente hay que estar alerta y velar. Once again, we must remain alert and be vigilant. Ha llegado la hora The hour has come en la que todo aquel que no esté velando y orando, in which everyone who is not being vigilant and praying, staying awake and praying, lo siento por traerle malas noticias, I'm sorry for bringing you this bad pero news, si no está haciendo esto en estos últimos tiempos, but if you're not doing this in these times, corre el peligro más grande de toda su existencia. you are running the greatest risk of your entire existence, Porque muchos tienen la venida del Señor por tardía, because many think that the return of the Lord is far away, pero el Señor viene a levantar su iglesia pronto. but the Lord will call up his church soon. Y mientras nos mantengamos en este sueño espiritual, And while we are remaining in this spiritual slumber, corremos un gran peligro. we are running a great risk. En 1 Corintios 16:13, 1 Corinthians chapter 16, verse 13, el apóstol Pablo dice: the Apostle Paul says, velad, "Be alert, estad firmes en la fe, stand firm in the faith, portaos varonilmente y esforzaos. act like a man, and be strong." Y hay que notar que casi siempre en la Biblia, We have to make note that almost always in the Bible, mayormente en el Nuevo Testamento, mostly in the New Testament, cuando se usa la palabra velar, when the word to be alert is used, va asociada a la palabra orar. it is associated with the word for prayer. Porque ¿de qué vale usted estar alerta, velando, Because what a word for you to be alert and watching, haciendo lo que no debe de hacer? doing what you're not supposed to. Está defeating the purpose, no sé cómo se dice en español, rompiendo el propósito. You're defeating the purpose. Y han notado que cuando queremos orar, And I'm sure you've noticed that when we try to pray, algo que casi siempre sucede, no sé si solamente es a mí, porque bueno, me voy a decir yo, a mí me sucede casi siempre. one of the things that almost Sí, porque- always happens to, I don't know, all right, maybe just me, Ya, tal vez soy solamente yo. maybe just me. Cuando estoy tratando de orar, When I'm trying to pray,
me entra un sueño y una pereza. a deep sleep and Quizás es a mí solamente que le comes pasa. upon me, and maybe it's just me. I don't know if it's just you, if it's you also. Y por eso es que es preferible And that is why it's preferable orar de rodillas to pray y no on your knees acostado. and not laying down. Al menos que tenga una dificultad física que no pueda arrodillarse. Unless you have a physical impairment that keeps you Porque from de que se getting queda up. dormido, se queda dormido. Because if you do it laying down, believe me, you will fall asleep. Sí, porque a veces yo tengo que ser sincero. I have to be honest. Sometimes Estoy aquí en el altar del Señor. I'm here in the presence of A God. veces por la mañana me levanto y me quedo en la cama y voy a orar desde aquí. Sometimes in the morning when I wake up, I stay in my bed and I say, I'll pray from here. Le voy a hacer, yo no sé cuánto yo oro, si 1 minuto o 2, pero I don't know if I pray más de for ahí no creo que oro. 2 minutes, but I don't think it's more than Porque that. me quedo dormido cuando me quedo acostado. I fall asleep if I stay laying down. Así que velar y orar nos ilustran las más importantes acciones que debemos tomar. So to stay awake and pray gives us or shows us the most important things that we need to do. Y más en estos tiempos que estamos viviendo, And especially now in these times we are living, en los cuales, como ya dije, in the times in which I like I said before, el arrebatamiento de la iglesia está a la vuelta de la esquina. that the taking up or the rapture of the church is around the corner. Y lo que la palabra nos dice And what the word tells us es que no podemos pretender estar en este mundo is that we cannot try to be in this world como espectadores pasivos, as passive spectators sin tomar acción. without taking action. Soy cristiano, I'm a Christian. vengo a la iglesia, I go to church. veo todo lo que pasa a mi alrededor, I see everything that's happening around me. me siento aquí o me siento allí, I sit here or I sit over there. ya tengo mi silla reservada en la iglesia, nadie me puede tocar esa silla. I have my reserved seat at church. No one can take it from me. Y es como si fuéramos espectadores de un juego de béisbol o un juego de fútbol, And it's like we're spectators of a sporting event en los cuales simplemente vemos a los jugadores jugar, hacer las jugadas, in which we see the players make their plays y nosotros desde afuera, hey, vamos, sí, dale allá. and we're cheering them on from the outside. Pero Dios no quiere espectadores. But God doesn't want spectators. Y nosotros a veces no queremos ni formar parte del equipo. And sometimes we don't even want to be one part of a team. Y Dios nos quiere decir And God wants to tell us que ya no podemos seguir sentados en el mismo lugar, that we can no longer remain sitting in the en el mismo asiento todos los domingos, literalmente, seat, literally, every Sunday, calentando la silla, warming up a y chair. durante la semana And during the week, nunca ni siquiera estudia la palabra, we don't even study the word. no saca tiempo para orar, We don't set aside time to pray. no saca tiempo para meditar en ella. You don't set la aside palabra. time to meditate on the word. Y hasta quizás nadie sabe que somos cristianos, And probably nobody even knows you're a Christian porque ni damos testimonio because we don't even testify. del Cristo al cual le servimos. We don't give testimony of the Christ we serve. Si estamos en el trabajo, If we're at work, murmuramos. Bueno, me voy a poner yo, hermano, discúlpenme. Si yo estoy en el trabajo, murmuro. me. If I'm at work, that I murmur or I gossip. Si estoy con mis familiares, If I'm with my family members, y miren que todas las familias tienen sus diferencias, and every family is different, y empieza una discusión, but there's a discussion. de repente vengo yo y les suelto 20,000 palabrotas que caben 20,000 harsh words come out of my mouth. en uno de esos trailers grandes. Y de repente nos molestamos así de esa manera y no damos testimonio de lo que decimos ser que somos. And we're bothered by that situation, and we don't give a testimony. We don't show a Y testimony todo esto sucede that backs up who we say we are. And all this porque happens no nos hemos mantenido velando espiritualmente. because we have not remained vigilant spiritually. No nos hemos mantenido despiertos espiritualmente. We haven't remained awake spiritually. Hemos estado en una vida cristiana dormida, We've been in a Christian sin lifestyle tomar that parte has been activa dormant without becoming active y sin estar desempeñando el papel el cual se nos ha encomendado. and without fulfilling the role that has been given to us. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio Go throughout the world and preach the a gospel toda criatura. to all creation. Y nosotros debemos comenzar con nuestro Jerusalén, And we need to begin with our own Jerusalem, nuestra familia, our family, nuestros vecinos. our
Y este mandato no fue solamente dado a los misioneros, And this mandate was not sino es only for para todos. missionaries, but it's for everyone. Y cuando se habla de predicar el evangelio, no es simplemente dar un discurso de 1 hora. And when it says to preach the gospel, it's not just giving a discourse that's 1 hour long. Porque con nuestras acciones Because with our actions, hablamos más we speak que con more nuestras palabras. than with our words. Y una vez que nosotros estamos proyectando a Cristo con nuestras acciones, And once we are projecting Christ with our actions, no se va a requerir 1 hora de sermón diciéndole, óyeme, Cristo te ama, arrepiéntete a la 1 persona. hour sermon is not going to be required telling people that Porque Christ con loves them. Repent. simplemente tú decirle, Cristo te ama, Because with just you saying Jesus loves el them, Espíritu Santo the convencerá Holy de Spirit pecado. will convince them all sin. Porque no hay inconsistencia en lo que tú dices y en lo que tú Because haces. there will be no inconsistency in what you say between what you say and what you do. How you Porque no me digas que haga algo si tus acciones dicen lo contrario. live. Because you can't tell me to be a certain way if your actions are the contrary. Y un predicador dio una ilustración que me motivó mucho y me captivó. De verdad que me llamó mucho la atención. And a preacher gave an illustration one time that it captivated me, it caught my attention. Y él decía And he said que el mundo era como una isla llena de edificios que se está hundiendo. that the world is like an island full of buildings that are sinking. Y la gente está todavía queriendo construir más edificios, And people are trying to build more buildings, más altos, even higher, y still, hacer más construcciones. and make more constructions. Y está hundiéndose la isla con todos los que estamos en ella. And the island is sinking along with everyone on it. Y cuando se hunda todo, And when it sinks completely, cuando todo se acabe, when everything's over, porque todos tenemos que morir. because we all have to die. Claro, al menos que Cristo venga y nos levantemos con Él. Of course, unless Christ returns and calls us up and we go up with him. Lo único que sobrevivirá es el alma. The only es thing that will eterna. survive is the soul, which is eternal. Y he aquí la importancia del por qué hay que velar y orar. And here we have the importance of why we Para estar preparados be vigilant and para pray cuando ese día llegue. so that we can be prepared and be ready for when that day comes. Y ya casi estoy terminando. And I'm finishing up. La palabra velar The word to be vigilant or to watch etimológicamente en el griego original in the original Greek es gregoreo, is pronounced Gregorian, como Gregorio, gregoreo, like the name Gregorius, but y significa mantenerse despierto, and what that word means is to no dormirse, remain awake and estar not en fall asleep, guardia, to be on guard, mantenerse vigilante y alerta to remain vigilant and alert ante los peligros espirituales de los cuales estamos rodeados. before the spiritual dangers that surround us. Jesús dijo en Mateo 10:16, Jesus said in Matthew 10:16, he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. I am sending you out like lambs amongst wolves. O sea que si no nos mantenemos despiertos espiritualmente, In other words, if you're not alert spiritually, todas estas influencias demoníacas, all these demonic influences, como hemos estado tratando los jueves, like we've been speaking of on Thursday, van a azotarnos y hacer lo que le dé la gana con nosotros. whip us and will do whatever they want with us. Y el enemigo trata de mantenernos en este sueño espiritual, And the enemy is trying to keep us in this spiritual slumber, abrumándonos con tanta oposición. bombarding us with so much opposition. Y decimos, bueno, si Dios lo permite, Él sabrá. And we say, well, I mean, if God allows it, He must know, right? Y queremos vivir una vida sedentaria espiritualmente. And we are trying to live a sedentary spiritual life. Y no sacamos tiempo para orar, como ya dije. And like I said, we don't set aside time to pray, Pero sí tenemos tiempo para chequear nuestro Facebook. but we do have time to check Facebook. Sí tenemos tiempo para chequear nuestro Instagram. We have time to check Instagram. Y llenarnos la mente de cosas vanas. Fill our mind with useless things. Y empezamos a compararnos con lo que vemos en los medios And sociales. we begin to compare ourselves with what we see on social media. Y empezamos a ver defectos en nosotros. And then we start to see all these kinds of defects. Si se presenta una imagen de un hombre musculoso, If we see an image of a man who is ripped, he's jacked, ya si yo tengo unos cuantos salvavidas por el lado, and I have a few spare tires around my waist, ya lo veo como un defecto. then I see myself as being defective.
Porque eso que estoy viendo está alterando mi realidad. Because what I'm putting into my mind, what I'm looking at is altering my reality. Y nos mantenemos en este sueño And we stay in this dream, in this y nos descuidamos. and become careless. Y cuando llega la dificultad, And when difficulty nos comes, preguntamos entonces, we ask ourselves, Dios, ¿por qué permitiste esto? God, why are you allowing this? Y es que bajamos la guardia And it's because we let our guard y down, no hemos velado como hemos debido. and we haven't stayed awake, we haven't been vigilant like we Y empezamos a dar lugar a la tentación should, and we give in to y al temptation pecado and sin por el simple hecho de no velar y orar. for the simple fact that we did not stay awake. Y sé que es muy raro escuchar un mensaje de esta forma en I estos know tiempos, that in these days it's kind of rare to hear this type of message, porque la mayoría de los mensajes que escuchamos because most of the messages that we hear son, Dios te va a bendecir, is God is going to bless you. si estás depresivo, léete 3 salmos y vamos para adelante. If you're depressed, go read the book of Psalms. And Esos son los mensajes, those are the messages that we hear. mensajes de prosperidad, Messages of prosperity, pero nunca debemos pasar por alto but we can never overlook de que ya Cristo viene a levantar su iglesia. the fact that Christ is Una iglesia sin manchas y sin arrugas. without stain and without wrinkles. Y es por eso que debemos procurar And that is why we need to procure estar velando y orando. to be vigilant in prayer. Porque si nos dormimos Because if we fall asleep, y no tenemos nuestras lámparas llenas de aceite, our lamps are not full of oil. de igual manera que le pasó a las 5 vírgenes insensatas, The same way that happened to the 5 foolish virgins. llegará el novio The bridegroom will arrive y no estaremos preparados. and we won't be ready. Y así, si nos agarran así, And if no that's nos how they find us, vistamos porque no vamos. don't get dressed because you ain't going nowhere. Hermanos, esta salvación hay que cuidarla con temor y temblor. This salvation that we have needs to be cared for, needs to be protected with. No podemos dejar perder nuestra salvación We cannot let our salvation be lost por descuidarnos y darle lugar al pecado. for being careless and giving sin a Por place más in our life. pequeño que lo veamos, No matter how small we might think it is, pecado es pecado. sin is sin. Muchas veces queremos categorizar el pecado. Many times we try to categorize sin. Ah, no, porque yo no mato, No, I mean, I don't kill anybody. pero quizás le mande un mensaje de texto a una de las hermanas que no es mi esposa. Or maybe you're texting Eso a está sister bien. in church that's not your wife. O quizás me pongo a tirarle el ojo al hermanito que no debo de tirarle el ojo porque está casado. I got my eyes set on a brother who I shouldn't be looking at because he's married. Yo no estoy mandando a nadie. But I'm not killing anybody. Bueno, déjeme decirle algo. Pecado es pecado. Well, let me tell you something. Sin is sin. Y no queramos tapar el sol con un dedo. And let us not try to block the sun. Quizás se escuche un poco brusco, Maybe it sounds harsh. pero estas cosas suceden en la iglesia, en el pueblo de Dios. No aquí, no estoy diciendo aquí, en el pueblo de Dios en general. But these things are happening in the body of Christ. Y si el pueblo de Dios se mantiene en esa actitud, And if the people of God remain in that attitude, with that attitude, nos van a encontrar fuera de base. we're going to be found off base. Y en Mateo 24, 38 al 42, In Matthew chapter 24, dice, Mateo 24, 38 al 42. verse 38 to 42, Porque como en los días antes del diluvio, for in the days before the flood, estaban comiendo y bebiendo, they were eating and drinking, casándose y dándose en casamiento, marrying and giving in marriage, hasta el día en que Noé entró en el arca. until the day Noah boarded the ark. Y no entendieron They didn't know hasta que vino el diluvio until the flood came y se los llevó a and todos. swept them all away. Así será también la venida del Hijo del Hombre. So this is the way the coming of the Son of Man will be. Entonces estarán dos en el campo. Then 2 men will be in the field. El uno será tomado One will be taken y el otro será dejado. and one left. 2 mujeres estarán moliendo en un molino. 2 women will be grinding at the mill. La una será tomada One will be taken y la otra será dejada. and one left. Velad pues, Therefore, be alert,
porque no sabéis a qué hora since you don't know what ha de venir day or time your Lord vuestro Señor. is coming.